Hola a todos, hoy voy a explicar cómo cerrar puntos. Es también un concepto muy básico, pero que es imprescindible aprender para hacer cualquier prenda que queramos. Entonces, aunque seguro que la mayoría ya lo conocéis, no necesitáis ver este vídeo. Para las que no son expertos y los que están empezando, pues lo voy a explicar, porque no sé si en algún otro sitio se explica así como algo básico para principiantes. La forma más básica de cerrar es lo que se llama cerrar en cadena, que queda como vais a ver aquí. Este es el principio de la labor, este es el final y se cierran los puntos, que voy a explicaros cómo. Y el efecto es este. Queda, como se ve, como una cadena de puntos, como si fueran puntos del derecho, así. Se llama cerrar en cadena. Ya repito que es la forma más básica, pero que es la que yo utilizo casi siempre. Lo de cerrar no tiene mucho misterio ni muchas variedades, sí que hay truquitos para que quede más o menos bonito, pero en general normalmente cuando cierras la labor es para hacerle algo. Si por ejemplo cierras aquí un hombro o un cuello, pues aquí le vas a pegar el cuello, le vas a pegar la manga o bueno, puede ser un final que queda también bastante impecable, como veis, queda una cadena muy bien, muy correcta, igualita, y vamos, que es algo que vais a utilizar continuamente. Solamente tiene dos cosas que hay que saber, y es que si el punto es del derecho, cierras por el derecho, y si el punto es del revés, cierras del revés. Es decir, para cerrar tú tejes el punto. Os voy a enseñar cómo se hace. Voy a cerrar esta fila en la que hay un par de puntos que son del revés. Entonces, tejo el punto, un punto del derecho, otro punto del derecho, y sin apretar, dejándolo sueltito, porque si no os va a quedar, va a perder elasticidad el punto y va a tirar. Tenéis que dejarlo sueltito, pasáis el primero que habéis tejido por encima del segundo y lo dejáis ahí. Ya hemos cerrado un punto. Tejemos el siguiente, lo tejemos y dejándolo sueltito sin apretar, pasamos el primero que hemos tejido por encima del segundo. Ya hemos cerrado dos puntos. Y así sucesivamente. Tejemos el siguiente y sin apretar cerramos. Hay veces que quizá nos conviene apretar porque queremos que el punto no sea en ese preciso punto no sea muy elástico, no queramos que se nos ceda, queremos que quede más justo, pues entonces apretamos un poquito más. Pero vamos, que no tiene ningún misterio. Mirad esta muestra en la que he hecho, ¿veis? Unas columnas de 3 puntos del derecho, un punto del revés, 3 puntos del derecho, un punto del revés y aquí un 8, que yo os lo enseñaré también, y luego otra vez un punto del revés, 3 del derecho, 1 del revés, 3 del derecho. Entonces hay puntos del derecho y puntos del revés. Quería que fuera esta la muestra para que veáis cómo se cierra por el derecho y por el revés, porque no tiene ninguna complicación extra, simplemente el punto, en lugar de tejerlo de derecha, lo tejes del revés. ¿Veis? Este era del derecha. Levanto la hebra, tejo el punto del revés y podéis hacer dos cosas. O pasarlo así directamente, pasando el segundo por encima del primero, igual que antes hemos hecho. O si os resulta más cómodo y la hebra aquí os molesta, la pasáis hacia detrás y lo montáis. Ya está hecho. No tiene ninguna dificultad. Hago el punto del derecho y paso la hebra por encima. Hago el punto del derecho y paso el primero que tejí sobre el segundo y lo dejo ahí. Hago el punto del derecho y paso por encima. Ahora me toca un punto del revés. Levanto la hebra, hago el punto del revés. Si queréis, lo hacéis con la hebra aquí directamente o la pasáis hacia atrás. Yo la suelo pasar hacia atrás, me resulta más cómodo. Hago el punto del derecho. Paso la hebra, paso el punto. ¿Veis cómo queda la cadena perfectamente? Hago un punto del derecho, paso el primero que tejí sobre el segundo. Vale, esto es una cosa. Ya veis como la diferencia entre cerrar el punto del derecho y cerrar el punto del revés simplemente es que el punto lo tejes como se presenta y pasas el primero sobre el segundo. La hebra esté delante o detrás, da igual, va a quedar igual el efecto. Sí que os quiero enseñar
Con esta muestra de elástico que hice, porque es importante que tejamos cada punto como se presenta. Perdonad, la había soltado ya. Me perdonéis que la retome, así os recuerdo cómo se cogen los puntos cuando se saltan. Simplemente se van cogiendo de uno en uno en el orden en que se presentan. Ya lo veis. Y os voy a explicar por qué... vaya, los he cogido al revés. Bueno, os lo vuelvo a enseñar. Así os enseño cómo se cogen. Los cojo así, 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 así. Así, así. No os dejéis ninguno, el orden es importante. Cuando hay alguno del derecho y alguno del revés, como que se desordenan. Vale. Entonces, lo que tenéis que hacer es tejer el punto como se presenta. Un punto del revés. Un punto del revés. Paso el primero por encima del segundo. Ahora me toca punto del derecho. Un punto del derecho. Paso el primero sobre el segundo. Otro punto del derecho, porque es un elástico 2 y 2. Paso el punto. Ahora me toca un revés, así que levanto la hebra, tejo el punto del revés. Yo bajo la hebra, pero no es imprescindible. Si os arregláis así, también se puede hacer así sin bajar la hebra. La soltáis, pasáis el punto y la volvéis a coger. Tejo el punto del revés, la soltáis, pasáis el punto y la volvéis a coger. Yo prefiero pasarla, pero cada uno como mejor le venga. Hago el punto del derecho que me toca, paso el punto sobre el anterior. Hago el punto del derecho que me toca, paso el primer punto sobre el siguiente. Ahora me toca al revés, levanto la hebra, hago el punto del revés, yo paso la hebra para atrás, me resulta más cómodo. Así no tengo que soltarla. Punto del revés, lo cierro. Esto se llama cerrar en cadena, porque se ve como una cadena. Punto del derecho, lo tejo, lo paso. Voy a hacerlo entero para enseñaros cómo queda el elástico cerrado. Porque al ser 2 puntos del derecho, 2 del revés, lo mismo con si fuera nada más uno, ¿eh? Se hace exactamente igual. Si es 1 y 1, tejes cada punto como se presenta y simplemente pasas el primero sobre el anterior. ¿Veis cómo se ve la cadena? Que se ve perfectamente, pero al ser elástico, ¿veis? Se adapta a la forma de los puntos. ¿Cómo corto la hebra? Pues ya veis, he pasado el último punto, cojo la tijera, estiro sin más del punto, cojo la tijera y corto. Y depende de dónde estamos, pues este trocito lo dejo grande o lo dejo pequeño, porque luego lo puedo utilizar para coser el puño, por ejemplo. ¿Veis? Si tengo un puño hasta aquí, pues puedo usar esta hebra, la dejo un poquito más larga y coso el puño así. Ya os explicaré cómo se cose. Bueno, pero ya lo veis, ¿no? Os quería enseñaros en el elástico para que veáis que la cadena se adapta a la forma del elástico. Y bueno, y aquí lo mismo, ya vamos a hacer un par de puntos más para que quede grabado, pero ya veis que esto no es nada difícil. Tejo el punto como se presenta y paso el anterior sobre el que acabo de tejer. Tejo el punto como se presenta, este es del derecho, y paso el anterior sin apretar, estirando para que quede bien elástico, para que esto luego no se quede ahí prieto. Cojo el punto como se presenta y lo cierro. Dejar holgura, repito, si no, esto tiene que quedar así también un poco elástico. Va a quedar más rígido que esto, aunque lo dejemos con el puntito suelto. Pero si lo apretamos, pues va a quedar demasiado rígido. Lo ideal es que quede una cosa, pues lo suficiente para mantener el hilo, o sea, la labor en su sitio, pero sin que quede prieto ni demasiado suelto. O sea, todo en su justa medida, ya lo iréis viendo. Esto se coge con la práctica. Tejo el punto como se presenta y lo monto. Tejo el punto como se presenta, este es del derecho, y lo monto. Y ahora me encuentro un punto del revés. Paso la hebra, tejo el punto del revés, yo vuelvo a pasar la hebra para atrás, pero podéis dejarla adelante, da lo mismo. Paso el punto sobre el siguiente. Ahora me toca del derecho,
tejo el punto del derecho y lo paso. Toca punto del derecho y lo paso. Toca el punto del derecho y lo monto. Toca un punto del revés, se ve perfectamente la diferencia. Subo la hebra, tejo el punto del revés y lo paso, lo monto. Ahora me toca derecho, se ve perfectamente. Tejo el punto del derecho y monto el anterior. Y así hasta acabar los puntos que queremos cerrar. Que cerraremos en las sisas de las mangas un trocito de esta manera. En el cuello también cerraremos un trocito de esta manera. En los hombros, cuando acabemos, también cerraremos un trocito de esta manera. ¿Veis? Y como acabo, el último punto que me queda, lo estiro, lo dejo el largo que me interese, si lo voy a utilizar para coser o no, lo corto y ya está. He cerrado mi muestra. Que en los puntos del derecho, que queda una cadena perfecta, ya la veis, se ve perfectamente. En los puntos del derecho se inclina hacia un lado y en los puntos del revés hace ese movimiento. Pero bueno, eso está bien porque respeta el tejido, ¿veis? Y esto es cómo se cierran los puntos. Es la forma básica, pero también la que más se utiliza. Hay algunos truquillos que, bueno, ya iremos explicando, pero para aprender a tejer y para muy avanzados que estéis, esto es suficiente. Muchas gracias. Si os ha gustado, darle por favor a la manita con el dedo para arriba y si queréis seguir conmigo, pues suscribiros. Un saludo.